nos hablan de la distancia entre dos jugadas, es el mismo número que se necesita de llegar de A a B. Entonces, algo que sí es interesante es si realmente uno puede llegar de cualquier A a cualquier B, ¿verdad? Porque nos hablan de maximizar la distancia y si hay dos palabras que uno no pueda llegar de una a la otra, entonces ese máximo, digamos, que sería como para infinito. Como que de cierta forma uno sí puede pensar que no sea para infinito ese máximo, pero usando el hecho de que hay una palabra que sobra, pero ¿será que antes de calcular la distancia podemos probar esto, que siempre es posible llegar de cualquiera a cualquier B? Yo lo que hice, digamos, lo que traté de hacer fue usar como algún caso particular. Entonces, tal vez eso me daba como alguna forma de ver si podría encontrar algún procedimiento. ¿Ok? Entonces, yo intenté, por ejemplo, con R igual a 6 y N igual a 4. Este, entonces, ahí vi que si todos los números son diferentes, sí se puede, aun cuando son permutaciones de una, porque uno lo que hace es eh, hacer que no hayan redundancias. Entonces, am, pero, por ejemplo, sí, con el caso de este, ¿verdad? Sería como una tupla de 4. Sí, Entonces, y le puse algunos números ahí random, qué sé yo, 1, 2, 7, 6. sí, No, perdón, 7 no. 7 no vale porque voy, es para R, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, la primera palabra como es, realmente los nombres no son importantes, sino como uno, 3, 4, ¿verdad? Pero, o sea, a B, digamos, o sea, tenemos cuatro letras diferentes, ¿verdad? Y ve que sea algo, es algo diferente, digamos, como, bueno, este sí hagámoslo como arbitrario, digamos, con 5 y 1 y 2 por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para llegar de A y a B? O viceversa, el camino que prefieran. Bueno, digamos de A a B para que vayamos en la misma dirección todos. sí, aquí es donde lo que hice yo fue, agarré, me fijé en B primero y me puse a ver qué números, perdón, sí, sí, perdón, no, me fijé primero en A, de hecho, y me puse a ver qué números hay en A que no hay en B, Ok, porque entonces eso los puedo cambiar directamente. Por ejemplo, aquí B, perdón, tiene el número 5 y A no ujú, tiene a 5. Entonces, con un paso se puede cambiar el de 2 eh, a 1, 5, exacto, sí. Y luego, así. ok. Sí, entonces si hace eso mismo, ahora B tiene al 2. En ese argumento sería el B, o sea, B tiene a 2 y mi nueva tupla no lo tiene. Entonces puedo hacerlo directamente, ¿verdad? 1, 5, 3 y aquí ya puedo poner el 2. Ok, todavía no he llegado a B, ¿qué puedo hacer ahorita? O sea, ya no hay, ya usan los mismos símbolos, ¿verdad? Ajá, exacto, sí. Y cuando hay una redundancia, lo que hice yo, digamos, fue, bueno, en esta última tupla, el último procedimiento, dije, tengo un montón bueno, en este caso tengo al menos un número para escoger, que no está en ninguna de las dos, el 6 por ejemplo. Sí, Entonces, puse el 6 ya sea en 1 o en 3 y eso ya hace que tenga una tupla con diferentes dígitos. Ujú. ok. Entonces, por ejemplo, ahora cambiamos el uno que ya no estaba, entonces 6, 5, 1, 2. Y por último, ya puedo poner el 3, ¿verdad? Entonces, sí, como que de alguna forma usamos, bueno, R es mayor que N, ¿verdad? O sea, en este caso es 6. Eh, realmente
con que sea n, con que sea 5 debería ser suficiente porque nos dicen que R es mayor que n, ¿verdad? Pero si hay algo diferente, pues lo podemos cambiar directamente y, y si hay algo igual, la idea sería como usar el mismo símbolo, ¿verdad? Para, perdón, usar el símbolo extra para hacer un cambio, ¿verdad? Como un paso auxiliar que de cierta forma no nos acerca a B, digamos. La palabra no se parece más a B, pero, pero nos da libertad de hacer el siguiente cambio. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, pero nos da una idea como de que básicamente en 2 pasos puedo cambiar una letra, ¿no? O sea, en el peor de los casos ocupo 2 movimientos para cambiar una letra. De hecho, podemos pensarlo de forma inductiva, digamos, como cambiar de una palabra a la otra significa cambiar letra por letra, ¿verdad? O sea, en algún orden. Y digamos que no lo voy a hacer de forma muy eficiente, pero yo puedo cambiar la última letra, ¿verdad? O sea, si B sub n no aparece en A, esto sería una mayúscula, hacemos un cambio, ¿no? Entonces, simplemente como no aparece, podemos de una vez, lo cambiamos. Y entonces ahora nos podemos concentrar como en palabras, pensémoslo de cierta forma inductiva, digamos como que ya fijamos esta coordenada. Entonces hacemos un cambio, ¿verdad? Y aquí está la palabra B sub 1, B sub 2, B sub n. Y entonces ya tenemos una coordenada, nos hacen falta n-1, ¿verdad? Y entonces podemos pensar como que si la palabra fuera longitud n-1 y todavía un símbolo extra que podemos usar. Entonces podemos dejarlo ahí. Un peor caso, ¿verdad? Sería que B sub n aparece en A. Si B sub n aparece en A, entonces digamos que aquí tengo A1, A2 y aquí está B sub n metido. Y entonces lo que tengo que hacer es quitarlo, ¿verdad? O sea, tengo A sub 1, A sub 2 y en vez de B sub n pongo el símbolo extra y entonces ya paso al caso anterior. Entonces en 2 pasos puedo entonces puedo hacerlo en 2 pasos, ¿verdad? Y cambiar la última letra. Entonces, básicamente eso me dice como que básicamente ocupo 2 movimientos máximo para para cambiar una letra y una a la vez. Entonces, aquí nos dice hallar la distancia máxima. Esto se le llama, la distancia máxima es un diámetro. Tal vez usemos esa palabra solo para simplificarlo. Entonces, básicamente podemos ver que el diámetro de n, técnicamente aparece una R, pero la R no es importante. O sea, realmente, como aquí realmente, aunque R sea muy grande, no hace diferencia. Pero lo que podemos ver es esto, que el diámetro en n es menor o igual que el diámetro en n-1 y si le sumo 2, ¿verdad? O sea, en 2 pasos cambio la coordenada n, en 2 pasos cambio la coordenada n-1, en 2 pasos. Entonces uno puede ver fácilmente que el diámetro, la distancia máxima, es a lo sumo 2n. Realmente hay un caso adicional que no mencioné. O sea, hice 2 casos, ¿verdad? Que B sub n aparece en A y que B sub n no aparece en A. Uno que B sub n sí aparece en A. Y claramente este caso como que es peor, ¿verdad? Lo que pasa es que decir que es peor, o sea, este caso donde B sub n aparece en A, parece peor, pero no significa que lo sea realmente, de cierta forma, porque tal vez
tal vez el mejor movimiento no es empezar cambiando a sub n, sino que es empezar cambiando otro de aquí. Por decirlo así, vean que aquí, vean que aquí en el ejemplo que hicimos, en vez de cambiar de 4 a 2, lo que hicimos fue reemplazar el 2 por un 5 y luego cambiamos del 4 al 2. Entonces, hacer ese cambio de 4, empezamos arreglando una coordenada, luego arreglamos la otra y tenemos problemas hasta después. ¿Sí? Entonces, marquemos esta fórmula por aquí. Esto es mayor o igual que 2. Hay otra cosa que se puede observar fácilmente y es que el diámetro de n siempre es mayor que el diámetro de n-1, ¿verdad? De fijo, la distancia máxima con n letras tiene que ser mayor que la distancia máxima con n-1 letras. ¿Por qué? Porque si yo tengo una palabra con n-1 letras y otra palabra con n-1 letras que están, digamos, a diámetro, y yo le agrego un símbolo aquí que sea diferente, digamos un símbolo 1 y un símbolo 2, donde estos símbolos sean diferentes, ¿verdad? Tengo que pasar de a sub n-1 a b sub n-1 de alguna forma, y también tengo que hacer un movimiento extra para cambiar el símbolo de la derecha, ¿no? Entonces estos diámetros eh, de fijo es más grande, ¿no? Entonces la conclusión es que el diámetro, bueno, voy a dejar de escribir diámetro, voy a escribir solo, digamos, dn es la función que buscamos, es mayor que el número anterior, pero no puede superar el número anterior más 2. O sea que es igual al número anterior o más 1 o más 2. Ok. Bueno, ¿qué tal ejemplos? Digamos, no ejemplos para el movimiento, sino cuál sería el valor de sub 1, por ejemplo. Cuando n vale 1, ¿qué podemos decir de este diámetro? Podemos intercambiar ese único número en el primer paso por el que queremos y ya. Exacto. ¿Qué tal el siguiente? Con una palabra de 2 letras. Ok, ahí creo que el peor caso era cuando teníamos, por ejemplo, una permutación de de A, de forma que no quedaran ninguno fijo. Por ejemplo, 1,2, 2,1. Ok. Sí, ¿verdad? Porque, o sea, si no fuera una permutación, podemos hacer un solo cambio y listo, ¿verdad? O sea, como que queda de inmediato un solo cambio y listo. Entonces, este de aquí, supongamos que es una permutación y ocupamos un paso para introducir una nueva letra, digamos de 3. Entonces ocupamos de fijo, este es un ejemplo que ocupa 3 pasos. Y ya dijimos que es máximo 2 veces el anterior, entonces la respuesta sería 3. ¿Qué tal con, eh, con 3? Creo que es muy similar porque entonces el peor caso pues sería que se tenga una permutación de una trestupla, ¿verdad? Entonces em, ocuparía eh, como máximo, creo, 5 sería. No, son 5, ¿verdad? Este se puede hacer en 4.
Hagamos un ejemplo. Lo que pasa es que tal vez el ejemplo no queda tan claro si uno hace eh, vamos a ver qué podemos hacer. O sea, digamos que tenemos una tupla, intentemos hacerlo lo más general posible. Eh, digamos, quiero cambiar el 3. Y cambiar el 3 no se puede hacer un movimiento, eso es claro. Entonces, déjenme introducir, por ejemplo, quiero que el 3 quede en la posición, quiero cambiar ese 3 a un 2, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es esto, voy a, eh, sé que este número está en algún lado, entonces lo voy a cambiar por el 4, que es extra. Y en 2 pasos, pues obtengo, cambio de la coordenada 3 para que sea correcta, ¿verdad? O sea, esta es la coordenada que quiero. El asunto fue que al introducir el símbolo extra, termino con una palabra que tiene el símbolo extra, ¿verdad? O sea, inicialmente las palabras eran una permutación de la otra. Y en 2 pasos arreglé una coordenada, pero la palabra que obtengo ya no es una permutación de la otra. Entonces ya no es en sí el peor caso. Pero entonces ya, bueno, este es un ejemplo, pero se puede generalizar fácilmente. O sea, esto va a pasar siempre porque termino con una palabra 2 letras, pero un símbolo no lo estoy usando. Entonces resulta que este es 4. ¿Sí? Y entonces aquí la palabra peor caso no es completamente cierta, pero sí es como útil, digamos. Peor caso, o sea, el peor caso es una permutación, sí, aunque no es necesario tener una permutación para obtener esta distancia 4, por lo menos en este ejemplo, ¿verdad? Porque la palabra 1, 2, 3, 2, 1, 4, por ejemplo, también, estas palabras también están a distancia 4. No sé si procedemos a un ejemplo con d igual a 4 o, o si hacemos una observación. Tal vez hagamos un ejemplo con d igual a 4, no se pierde nada. ¿Cuál puede ser como un caso de d igual a 4 que... Digamos, aquí la pregunta es, o sea, nosotros ya probamos esto, ¿verdad? Tal vez se puede formalizar un poquillo, pero bueno, lo dijimos con palabras. O sea, lo que sabemos entonces con esta fórmula es que D4 es 5 o es 6. Entonces, ¿existirá un ejemplo que me diga que es 6 o será que es 5? Digamos que es esta palabra, 1, 2, 3, 4. ¿Qué puede ser B? ¿Qué palabra podría ser B? Eh, Este, Ay, perdón. no, Perdón, André. Eh, bueno, yo pensaba 3-1-5-2. No sé, André, ¿cuál pensaba? Tal vez el suyo era más complicado. A ver. creo que algo que habíamos querido hacer era como usar como base de cierta forma lo de n igual a 2. Entonces, creo que una de las, em, ¿cómo se dice? Bueno, uno podría ser para este, por ejemplo, 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Sí, lo que es como segmentarlo, digamos,
estas dos palabras que tienen distancia 3, y luego tenemos estas otras 2, 3, 4 y 4, 3 que tienen distancia 3 también, ¿verdad? Y esto nos da un ejemplo de... Para hacer esto, de fijo ocupamos 6 movimientos. ¿Sí? En el que propuso Josué, es que si pone un 5, vamos a ver que se puede hacer con 5 movimientos. O sea, si no es una... se concluye fácilmente, digamos. Esta es la observación. Voy a escribirla aquí. Entonces, creo que esto es lo que uno puede observar, y es que si B1, B2, Bn no es permutación, de A1, A2 hasta N, no significa que las palabras estén muy lejos en sí, ¿verdad? Porque, bueno, aquí tenemos un ejemplo donde no es permutación. ¿Dónde estaba el ejemplo? 1, 2, 3 y 2, 1, 4 no es permutación y alcanzan el máximo, ¿sí? Pero lo que uno puede ver es que si no es permutación, entonces la distancia, y lo voy a escribir como D, la distancia de A a B es menor o igual que dn menos 1 más 1. O sea, básicamente lo que esto dice es, si B no es una permutación de A, hay un símbolo que no aparece y yo lo puedo arreglar de un solo en un paso, y el resto me queda una palabra de longitud de n menos 1, ¿verdad? Pues sería, digamos, si B sub I no está en A, entonces cambie A sub I por B sub I. Y ya tenemos dos palabras que se parecen, ¿verdad? Digamos, aquí está B sub I, aquí están los A's. Y tenemos n-1 letras y r-1 símbolos disponibles, ¿verdad? O sea, la idea es que ya no tocamos entonces tenemos n-1 letras, r-1 símbolos. Entonces se reduce como al caso anterior. Aquí tal vez hay una cosa, y es que la definición de palabra, digamos que nos habla de una tupla ordenada, ¿verdad? Pero los números aquí los números aquí no tienen ningún papel, ¿verdad? O sea, el 1 y el 2 no son diferentes. Quiero decir, no estamos usando el hecho de que el 1 antes que el 2, luego el 3. Lo que estamos usando es que solo son etiquetas, ¿verdad? Que tenemos el número de etiquetas, que es R, y las posiciones tampoco es importante si cambiamos primero la primera letra o si cambiamos la última letra, ¿verdad? Entonces, si B no es una permutación de A, es porque hay una letra de B que no está en A, ¿verdad? Y podríamos cambiar de una vez, de un solo, esta letra, sin ninguna restricción, y ya quedamos en el caso anterior. Entonces, esta distancia máxima la estamos resolviendo de cierta forma como de forma recursiva. Pero, o sea, nosotros sabemos que es el anterior más 1 o más 2. Entonces, el peor, o sea, o es 2 o es 1, ¿verdad? Entonces, si los elementos maximizan la distancia, de fijo, o sea, si esta suma es 1, vamos a ver, ¿cómo es el asunto? Perdón. O sea, lo que queremos es o mostrar que no se puede alcanzar esto, ¿verdad? Si este no se puede alcanzar, el de arriba de fijo se alcanza, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es, vamos a trabajarlo como de forma recursiva, y si una palabra no es una permutación del otro, bueno, solo puede pasar este caso. Entonces, analicemos
pensemos en el otro caso a ver si es posible que el salto sea de 2. Pues lo que habría que ver. Entonces es como, o sea, uno lo que piensa es que el peor caso es una permutación. No es en sí necesariamente cierto, pero es un caso que es manejable. O sea, si no es una permutación, solo puede aumentar en 1, ¿verdad? Entonces, estamos pensando en que A y B maximizan la distancia. O sea, pensemos, voy a ponerlo aquí, pensemos que la distancia de A y B es exactamente el diámetro, ¿por qué no? O sea, hablemos las palabras que están a distancia máxima. Y entonces aquí es el caso donde si no es permutación, el salto es máximo 1. ¿Okay? Entonces, hagamos otro caso. Suponga que B1, B2, ya va, como que hay una coma y 1 que están fusionados. B1, B2, Bn es permutación. De A1, A2, hasta N. Una suposición que uno puede hacer. Josué. Profe, yo estaba pensando que tal vez si es permutación, hay permutaciones que están más alejadas, ¿verdad? Porque hay veces que pueden compartir un elemento, creo. O sea, como que podría pasar que ya hay un BJ que es igual a alguna J, ¿no? Porque a veces Ok, las permutaciones no. sí, ese caso es todavía peor, ¿verdad? Entonces, una permutación y eso se le llama sin puntos fijos. O sea que supongamos que B sub I es diferente de A sub I para todo I. Sí, ese caso tal vez no lo mencioné, pero sí, o sea, si ya hay una palabra que está fija, entonces de fijo la distancia va a ser maximizada por el diámetro -1, ¿verdad? O sea, ya es un paso que no hay que hacer. ¿Ok? Tal vez sería bueno tener una conjetura de cuál puede ser este valor de sub n. Bueno, no sé si alguien tiene una conjetura de cuál podrá ser este valor. Josué. Parece que salta como de 2 en 1, ¿verdad? Como que hay que sumar 2, hay que sumar 1, hay que sumar 2. No sé si el siguiente habría que sumar 1. Digamos, es como de alguna forma alternante en cierto modo. Ok, sí, como que alterna, digamos, hay una forma sencilla de expresar ese comportamiento. Pensémoslo así, o sea, es +1 más 2, +1 más 2, quiere decir que si usted avanza 2, su cantidad aumentó en 3, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, se comporta como 3n entre 2. Es como 3n entre 2. Solo que eso es cada 2. Entonces, cuando n es par, tiene este tamaño. Cuando n es impar, pues es -1. Es más pequeño. Entonces, bueno, esta es la conjetura, digamos. O sea, esta es la conjetura escrita en una fórmula sencilla, ¿verdad? Uno puede a veces decir, si n es par, es 3n sobre 2, si n es impar, es 3n menos 1 entre 2, por ejemplo. O sea, a veces uno no se da cuenta de que lo puede expresar con la parte entera, o tal vez no se puede y hay diferentes casos. Pero esa es como la conjetura, o sea, como que a la larga es como 3n medios, o sea, asintóticamente, por decirlo así, es como 3n medios.
Pero sí, eso lo que dice es que a veces el número no aumentar o sea, que el número como que debería aumentar en 2 a veces y en algunos casos aumentaría en 1. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, perdón. Vean que aquí tenemos un ejemplo de 3n, ¿verdad? O sea, este es el ejemplo de 4, pero lo podemos pensar en general, ¿verdad? Que si n es 2k, podemos ver que la distancia de 1, 2, 3, 4, 2k menos 1, 2k, es la distancia de esta tupla con la tupla donde cambiamos 2, 1, ahí, 2, 1, luego 4, 3, y así vamos cambiando a 2k, 2k menos 1. Como que esto debería ser 3k, ¿verdad? O sea, 3n entre 2. Y ahí es donde uno ve con este ejemplo, por eso es que en los impares solo aumentan 1, ¿verdad? Porque en los impares uno no puede hacer este intercambio. Como que hay que, en la permutación, meter de alguna forma un símbolo disparejo junto con otros dos. Eh, bueno, resulta que la permutación tiene lo que se llama siempre un ciclo. La permutación, una forma muy bonita de ver las permutaciones es con funciones biyectivas. Entonces, no sé si, digamos, la definición de reacomodo, de permutación como reacomodo, es que pues, son los mismos símbolos en diferente orden, ¿verdad? Pero una permutación es una función biyectiva de, de un conjunto en sí mismo. Entonces, pensemos en una permutación arbitraria. Digamos, alguien que me escriba en el chat una permutación de los números del 1 al 8. Yo ahorita los voy a poner en orden lineal. Alguien que me escriba una permutación y abajo. Vamos a ver. 1 está fijo. 5. 3 fijo. 4. 8. 6. 2 y 7. Entonces, bueno, uno puede representar esto. Digamos, aquí tenemos el 1 está fijo, ¿verdad? Si este es el 1. Y vamos que este es el 1. Aquí dice que el 1 está fijo. El 2. Aquí está el 2 y me dice que va al 5. Voy a ponerlo por aquí. El 3 me dicen que está fijo. El 4 también quedó fijo. Solo que Josué me dio muchos puntos fijos. Perdón, no lo conté. No pasa nada. Dice que el 5 va al 8. Voy a poner el 8 por ahí.
El 6 también está fijo. El 8 va al 7. Ya me perdí. El 7 va al 2 primero. Entonces pongamos un 7 por aquí. Y nos dicen que el 8 va al 7. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que se llaman ciclos. La naturaleza de una permutación es particionarse en ciclos. Particiona los números en ciclos. Entonces, básicamente, una función es un proceso, ¿verdad? Entonces, parece en cualquier número, como sería el 2. Entonces, digamos, una permutación es una función, voy a llamarle f. Entonces, si usted separa en el 2, f me manda algún número, ¿verdad? Digamos, f2, que en este caso es 5. Pero podría ser que f2 sea el mismo 2, digamos, eso podría pasar. Si aplicamos de nuevo la permutación, f de f2, pues me da un siguiente valor y, y seguimos aplicando el procedimiento. Tal vez voy a cambiar un poquito para hacerlo un poquillo más general. Digamos, usted empieza con un A sub 1 y A sub 1 lo manda a un A sub 2, que sería f de A sub 1. Entonces usted como es una función, usted siempre puede definir la imagen de donde usted está parado. Entonces decir como, bueno, A sub n más 1 es la imagen de la sub n anterior. Pero si estamos pensando en un conjunto finito, quiere decir que eventualmente hay una repetición, ¿verdad? Eventualmente hay una repetición. Entonces usted como que llega a algún punto. Veámoslo aquí, digamos, empezamos en el 2, luego vamos al 5. Del 5 vamos al 8, del 8 al 7 y luego 2 vuelve a aparecer. Entonces aparece una repetición. Y la repetición que aparece nos va a cerrar un ciclo. Entonces, digamos, hay dos observaciones aquí, digamos, tenemos a sub 1, a sub 2. Entonces ahí ustedes me van a decir por qué pasa esto. A ver, se los voy a dividir en dos pasos. ¿Okay? Uno, existe un K tal que A sub K es repetido. O sea, A sub K pertenece a alguno de los anteriores. Eso es a lo que me refiero con que es repetido. ¿Quién me dice por qué tiene que existir un K? Tal que la sub K sea repetido. Digamos, en el ejemplo, A sub 1 era 2. Estos A no tienen nada que ver con las palabras, sino que en términos de permutaciones, ¿verdad? Y A sub 5 era también 2, ¿verdad? A sub 2 era 5, A sub 3 es 8, A sub 4 es 7 y A sub 5 es 2. Sí, está claro lo que estamos haciendo. Digamos, F es una permutación que va de los elementos desde 1 hasta n. N está fijo.
es una función biyectiva. Y a sub 1 es cualquier valor, ¿verdad? O sea, a sub 1 es cualquier valor. En este conjunto. Y a sub n más 1 o a sub m, voy a ponerle t, a sub t más 1, se define como la imagen del anterior, de a sub t. Todo lo que estamos diciendo es, aquí está a sub 1, luego está un consecutivo, digamos, la permutación como que me da un orden, o sea, después del 2 viene el 5, después del 5 viene el 8, después del 8 viene el 7, y la permutación lo que me dice es mándelo a, pues es una operación, entonces enviémoslo al siguiente. Entonces, ¿quién me dice por qué tiene que haber una repetición? O sea, ¿por qué no es posible que siempre me salga un símbolo nuevo o un símbolo diferente? Tendrá que ver con que sean finitos. Sí, exactamente, ¿verdad? O sea, porque este es un conjunto finito. Eh, este de aquí está contenido en los números desde 1 hasta n. Entonces, en el peor de los casos, para el paso n más 1, o sea, si todos fueran diferentes, en el paso n ya cubrí todos, del n más 1 tiene que ser repetido de fijo, ¿verdad? Y aquí estamos diciendo n, y este es un conjunto, y este de aquí, voy a ponerlo así, los a sub n o a sub k, donde k está en k, es un conjunto finito. ¿Sí? Entonces, siempre hay una repetición. Y dos, si k es el primer valor donde hay repetición, entonces a sub k es el primer valor. O sea, eso es lo que nos dice que el ciclo se cierra, ¿verdad? O sea, tenemos un a sub 1, llega un a sub 2, llega un a sub 3, un a sub 4, y sabemos que en algún momento se va a repetir. Entonces, repetir quiere decir que me manda algún valor repetido, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que no puede ser este a sub 2, por ejemplo. El primer valor donde hay repetición no puede ser a sub 2, tampoco podría ser a sub 3, sino que la primera repetición que se da, en el momento que se dé, va a ser a sub 1. ¿Por qué será eso? ¿Cuál será esa razón? Em, me imagino que tendría que ver con que es una biyección, o sea, todos los términos deben tener una pareja. Y si fuera así, tal vez a uno no tendría pareja, digamos así. Es exacto, bueno, va más por el otro lado, aunque es equivalente. Y más bien porque ya todos tienen pareja, ¿no? O sea, todos estos son distintos y tenemos que f de a sub k menos 1 es igual a sub k, ¿verdad? Y como la función es inyectiva, o sea, es biyectiva, en particular es inyectiva,
las imágenes de todos estos son diferentes. Todos estos tienen imagen diferente y la imagen de A sub 1 es 2 y como A sub k menos 1 no es A sub 1, su imagen no puede ser 2. Como A sub k menos 1 no es A sub 2, su imagen no puede ser A sub 3 y así sucesivamente. Entonces, como F es inyectiva, nos dice que F de A sub k menos 1 no puede ser ninguno de los desde A sub 2 hasta k menos 1. Entonces, algo que uno puede ver en estas permutaciones, digamos, si uno las ve como un proceso, es que uno siempre regresa al punto original. Esto es lo que se llama un ciclo, ¿verdad? Entonces, pensemos un momento, regresemos a las palabras. ¿Qué significaba eso en términos de un ciclo? Digamos, bueno, mencioné que el orden de las palabras no es importante. No lo voy a usar, o sea, lo voy a hacer en el ejemplo, no generalizando la idea, pero digamos que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, por decirlo así. Y un ciclo sería algo así como que si yo mando el 1 al 2, el 2 lo mando al 3, el 3 al 4, el 4 al 5 y el 5 al 1, ¿verdad? Eso sería un ciclo así. Entonces, vean este ejemplo de aquí. ¿Cuál es la distancia entre estas dos palabras? Si este es A y este es B, ¿cuál es la distancia de A y B? Eh, Creo que sería, bueno, como, es como casi simétrico, bueno, no simétrico, pero no importa cuál primero, podemos decir, quitamos un paso, y lo ponemos al final en la posición 5. Y ahora ya tenemos a 5, entonces podemos poner en la posición 4 y Ya así va, me confundió el primer paso. O sea, cuando dijo quitar uno, se refiere Ajá, poner 6, por ejemplo, ajá, y poner dejar 6. 6, 3, 4, 5. Ajá. Ok. Y ahora lo pone el 1 en la posición final. Sí, sí. Ok. Sí, entonces ya el 1 no aparece. Entonces pongo el 1, pero ahora el 5 desapareció. Eh, el 5 estaba en la posición que ahora ocupa el 4. Y así van desapareciendo los símbolos uno a uno. 2, 3, perdón, este 3 ahora lo cambio por un 4, 5, 1, 6 y ahora pongo el 3 y ahora pongo el 2 que hacía falta. Entonces realmente la distancia es 6, ¿no? Es la cantidad de letras más 1. O sea, si tenemos un ciclo de cierto tamaño, podemos introducir un símbolo nuevo y como está hecho el ciclo, básicamente vamos cambiando a lo largo del ciclo
Aquí el orden, como les digo, no es tan importante, o sea, que empiecen 1, 2, 3, 4, 5 y que haya dado vuelta. Realmente, dónde esté el 1, dónde estén los demás, no hace diferencia, ¿verdad? O sea, si pensamos en otra permutación, como decirlo así, de que el 1 lo mandamos al 3, el 3 lo mandamos al 4, el 4 lo mandamos al 2 y el 2 al 5, ¿verdad? Realmente es el mismo efecto, ¿no? O sea, queremos llegar de 1, 2, 3, 4, 5 a 1, 3, 4, 2, 5, 2, me confundí, es que me confundí, porque es más bien, perdón, el 1 va al 3, el 2 va al 5, el 3 va al 4, el 4 al 2 y el 4, y el 5 al 1. Entonces lo que decía André es cambie cualquier valor, realmente es como simétrico, ¿verdad? Entonces voy a empezar por el medio. 1, 2, 6, 4, 5. Y entonces ahora puedo meter el 3 donde quiero que vaya. 3. 2, 6, 4, 5. Y ahora estoy yendo, de hecho es como el ciclo, pero voy al revés. O sea, cambié el 3, entonces ahora cambio el 1 y lo pongo en su lugar. Pongo el 1, quiero que vaya aquí. Y antes del 1 iba el 5, entonces ahora pongo el 5 en su lugar, que es aquí, el segundo paso. Y ahora pongo, después del 5, antes del 5 está el 2, entonces lo pongo en su lugar, que es a la derecha. Seis, 2, 1. Y por último, me queda el 4. Entonces voy a lo largo del ciclo y hago el cambio. Entonces, básicamente es una observación que si B1, B2, Bn es permutación de A1, A2, AN, con cierta cantidad de ciclos, pongámosle T, básicamente la distancia de A hasta B es igual a N más T. O sea, es la cantidad de, si tengo un ciclo de cierto tamaño, ocupo el tamaño del ciclo y aumentarle 1. Y esto por cada ciclo, ¿no? Entonces, sería algo así que por cada ciclo ocupo un paso más. Entonces tenemos que la distancia entre A y B sería N más T, donde T es la cantidad de ciclos. Entonces, pregunta, ¿cómo maximizo la cantidad de ciclos? Bueno, tal vez algo que podría decir para empezar es que no queremos ciclos de 1. Es decir, Ok, sí, con ciclos no triviales, digamos, aquí falta, ¿verdad? Sí, porque los ciclos de tamaño 1 en realidad hacen las cosas más pequeñas y si lo hacemos mal pensaríamos en n ciclos y nada que ver, ¿verdad? Eh, entonces agreguémosle no triviales. Sí, o sea, entonces queremos evitar los ciclos triviales que dejan fijos. Ok, ahora sí. Entonces, si no queremos ciclos de unitarios, ¿cómo hacemos para maximizar la cantidad de ciclos?
Em, bueno, no habíamos hablado de esto de esa forma en la mañana, pero básicamente lo que habíamos dicho era que queríamos ciclos de 2. Sí, ¿verdad? O sea, porque realmente ciclo, o sea, estamos diciendo n se particiona en ciclos, entonces el hecho de que sea un ciclo no es lo importante es que estamos particionando n en pedazos y si queremos más pedazos, ocupamos pedazos pequeños, así que consideremos ciclos de longitud 2. Eso se le llama transposiciones. Usemos ciclos de longitud 2. Son transposiciones. Y esto sería, aquí T básicamente sería n medios. ¿Ok? Esto es si n es par. Si n es par sería n medios, ¿verdad? O sea, dividirlo en parejas, n medios. No podemos tener más de eso en ciclos. Y si n es impar, para no tener ciclos triviales, ocuparíamos hacer un ciclo de 3. Entonces, en general, o sea, lo que podemos ver es que T no puede superar n entre 2. ¿Verdad? No puede ser n entre 2. No puede ser mayor que n entre 2, ya que cada ciclo tiene tamaño por lo menos 2. Y eso nos dice, bueno, que T es máximo parte entera de este número. O sea, tenemos un ejemplo que es parte entera. Y con parte entera n más parte entera de n, uno puede meter enteros en la parte entera, ¿verdad? Esto es n más n medios parte entera. Y es 3n entre 2. Ok. Digamos, aquí tal vez dejé unas partecillas un poquillo informales. Pero mi idea original para resolver este problema era de cierta forma inducción. O sea, en vez de, bueno, que es equivalente a mostrar esta fórmula. O sea, básicamente encuentre un solo ciclo y veamos que si el ciclo tiene cierta longitud, en este más un pasos podemos arreglar el ciclo. Luego podemos hacer inducción sobre lo que nos quede. Ok. Entonces no sé si, o sea, tal vez algunos detallitos que les puedo dejar, pero tal vez resumamos qué fue lo que hicimos, ¿verdad? O sea, porque yo sí, un primer paso fue ver que dn era menor o igual que dn más 2 y por aparte dimensionar que dn era mayor que n más 1. Ahí, ya, perdón, estoy mezclando cosas. Aquí, menos 1 más 2 y mayor que el anterior. ¿Verdad? Entonces todo junto nos dice que dn es dn menos 1 más 1 o dn menos 1 más 2. Entonces, y esto es bastante valioso si uno piensa en una fórmula recursiva. O sea, si uno dice crece en 1 o en 2, pues tal vez reducir al caso anterior. 3, el peor caso es una permutación. Y sin puntos fijos. Básicamente lo que hicimos ahí fue, o sea, no justificar realmente que es el peor caso, pero que si nuestro número no es una permutación con puntos fijos,
entonces el crecimiento no va a ser mayor a 1. Entonces, si crece en 2, definitivamente no es en una palabra que no tenga esta propiedad, que no sea permutación. Y 4, transformar un ciclo. Bueno, ahí no sé algo no sé si en la mañana algo vieron por ese lado. El asunto, aquí digamos, me fui un poquito con la parte de permutaciones, tal vez para introducirla un poquito, porque me parece interesante y se puede decir bastante. De hecho, hay unos seminarios que se hizo, ya no recuerdo si fue creo que en el 2020, se hizo uno dedicado a permutaciones. Pero realmente uno también lo puede ir construyendo ahí cuando va viendo como el ejemplo de decir, bueno, cambiemos un paso a la vez y entonces usted lo que dice es, iba como algo así. Primero, uno, o sea, hace este cambio, ¿verdad? Digamos, queremos cambiar, por decirlo así, creo que iba algo así, o sea, queremos cambiar A sub 1 por B sub 1, ¿verdad? Entonces uno dice algo así. Primero cambiemos, digamos que si A sub I es igual a B sub I 1, entonces lo que hacemos es que cambiamos A sub I por algo que no haya sido usado, algo que no pertenezca a la palabra A. Después de eso, cambiamos A sub 1 por B1, ¿verdad? Ahí ya se puede hacer. Y como B es una permutación, como es una permutación de A, sabemos que existe J, tal que B sub J es igual a A sub 1. Ok, ya recordé cuál es la forma fácil. Entonces hacemos un segundo paso, que es que cambiamos A sub J por A sub 1, ¿verdad? Ok, esta versión tal vez es mucho más fácil que la otra. Lo otro tal vez iba un poquillo más general. Digamos, este procedimiento, vean que aquí no estoy usando que el ciclo se cerró, sino que estoy cambiando 2 letras en 3 pasos. Entonces lo que acabo de probar es que entonces D sub n es menor o igual que D sub n menos 2 más 3. Aquí usé que P es permutación de A. Entonces, realmente, o sea, lo de los ciclos es que me parece bastante interesante. No hace falta irse en sí por los ciclos. O sea, uno puede cerrar el ciclo y va viendo como, bueno, como que, o sea, va encontrando básicamente esta fórmula que es más específica. Pero aquí podemos encontrar que la suma es de máximo 3. O sea, combinando esto con lo de antes, es una inducción que ocupa 2 casos base, pero esto ya me dice satisfactoriamente que Dn está acotado por la parte entera de 2n tercios, ¿verdad?
Y lo que falta es ver el ejemplo, que el ejemplo son estas transposiciones que ya teníamos antes.